clase de hoy vamos a ver los casos diagnósticos. Los casos diagnósticos es una aplicación especial de los teoremas de probabilidad que hemos visto en clase, simplemente a un contexto determinado que es para diagnosticar una enfermedad. Bien, los teoremas que vamos a utilizar van a ser principalmente los siguientes. En primer lugar, el teorema de Bayes, que ya vimos, que es una probabilidad condicionada, pone la probabilidad condicionada de A condicionada a B en función de la de B condicionada a, mediante la fórmula que tenemos aquí a la derecha. Vamos a utilizar también la probabilidad del suceso complementario, tanto en su versión normal, como la que ya conocemos, probabilidad de no A es igual a 1 menos probabilidad de A, como la de el complementario, probabilidad de no A condicionada a B es igual a 1 menos la probabilidad de A condicionada a B. Y por último vamos a utilizar el teorema de la probabilidad total, que nos dice así que si tenemos una partición de E sub 1 hasta E sub k del espacio muestral, podemos calcular la probabilidad de un suceso mediante este teorema, mediante las probabilidades condicionadas. Bien, vamos ya al caso que nos ocupa. Vamos a recordar las fórmulas, las vamos a dejar aquí arriba a la derecha por si las necesitamos, las 4 fórmulas, y vamos a empezar con el ejemplo. Tenemos una nueva prueba diagnóstica o test para detectar una enfermedad y queremos ver si es buena o no, y hasta qué punto lo es, puesto que los tests a veces fallan. Bien, en ese experimento hemos seleccionado a 50 enfermos y a 100 no enfermos o libres de la enfermedad, es decir, por cada persona enferma hemos seleccionado 100 que no lo están. Y me preguntaréis, ¿y cómo has conseguido saber quién está enfermo y quién no? Pues mediante una prueba de oro. ¿Y por qué no aplicamos la prueba de oro siempre, que nunca se equivoca? Bueno, pues la prueba de oro muchas veces no se puede aplicar. Muchas veces esa prueba de oro puede ser que sea una autopsia, con lo cual defines si la persona está enferma o no cuando ya está muerta. Entonces puede ser que la prueba de oro no sea aplicable. Otras veces la prueba de oro es carísima y no siempre se puede aplicar en comparación con la nueva prueba diagnóstica. Por ejemplo, imaginemos que esa prueba diagnóstica se basa en un análisis de sangre y yo no tengo acceso a poder hacer ese análisis de sangre. Entonces pues tengo que a lo mejor buscar otra vía para poder detectar si está enfermo o no. Bien, dentro de esas 50 personas enfermas y 100 no enfermas, hemos obtenido los siguientes resultados de nuestra prueba diagnóstica. Sobre 50 personas que no estaban, que estaban enfermas, 48 dieron positivo, 2 no. Y lo mismo, equivalentemente, sobre las 100 personas que no estaban enfermas. Bien, a partir de estos datos podemos calcular algunas probabilidades condicionadas. Podemos calcular, por ejemplo, si está enfermo, cuál es la probabilidad de que dé positivo. Eso será de los enfermos, dio a 48 les dio positivo. Por tanto, es 48 de 50. Utilizando la fórmula de la probabilidad complementaria en un suceso condicionado, pues obtenemos la probabilidad de que dé negativo sabiendo que la persona está enferma. Por tanto, el complementario sería 0,04. De igual manera, podemos obtener las probabilidades de sobre las personas que no están enfermas que den negativo, y con el complementario las probabilidades de, sabiendo que la persona no está enferma, que den positivo. Y obtendríamos todas estas probabilidades condicionadas. Como es un caso diagnóstico, obviamente a estas probabilidades se le han asignado nombres. Esos nombres son sensibilidad, especificidad, falso negativo y falso positivo. Bien, seguimos con nuestro ejemplo. Ahí tenemos las fórmulas. Tenemos del experimento lo que hemos obtenido, sensibilidad, falso negativo, falso positivo y especificidad. Y ahora vamos a visitar una población donde la probabilidad de tener esa enfermedad es del 2%, afecta al 2% de la población. A esa probabilidad se le llama prevalencia. Bien, cogemos una persona de esa población, le aplicamos el test y nos ha dado positivo. Nos ha dado
positivo. Por tanto, nos preguntamos, ¿estará enfermo? Sabemos que le ha dado positivo, sabemos que el test puede fallar, nos preguntamos, ¿estará enfermo? O mejor dicho, ¿cuál es la probabilidad de, sabiendo que ha dado positivo, que esté enfermo? Aplicando el teorema de Bayes, que hemos resaltado aquí, obtenemos que esa probabilidad la podríamos calcular de esta manera. Es decir, multiplicando sensibilidad por prevalencia y dividiendo por la probabilidad que dé positivo. No tenemos la probabilidad que dé positivo, pero podemos calcularla mediante el teorema de la probabilidad total. Como dice aquí, vamos a calcular la probabilidad de que dé positivo, así que donde aparezca una A vamos a poner positivo, y donde aparezca la E va a ser las dos posibilidades, enfermo y no enfermo. Por tanto, la probabilidad que dé positivo la podemos expresar mediante el teorema de la probabilidad total de esta manera. Ahora sí que lo conocemos todos, sensibilidad, prevalencia, falso, positivo, y nos queda esto. Pero ¿cómo podemos obtener la probabilidad de no estar enfermo? Pues utilizando el complementario. Si sabemos la probabilidad que está enfermo, la de no estar enfermo es la complementaria, que será 1 menos el 2%, 0,98, 98%. Ahora sí que conocemos todo, y por tanto la probabilidad de que dé positivo va a ser 0,0682. Ahora podemos sustituir este valor en el teorema de Bayes y obtener los valores que andamos buscando, y nos dará 0,282 o 28,2%. Por tanto, la probabilidad de estar enfermo, sabiendo que ha dado positivo, es simplemente del 28,2%, bastante pequeña. Fijaros que cuál será, por tanto, la que esté libre de enfermedad. Si ha de estar enfermo es 0,28, la de estar libre de enfermedad es el complementario, que es 0,71,8. Por tanto, aun habiendo dado positivo, podemos observar que es más probable que no esté enfermo que sí que lo esté. Vamos a seguir. Sobre los mismos datos, ¿qué pasaría si el test ha dado negativo? Si ha dado negativo, nos preguntamos, ¿estará ausente de la enfermedad el enfermo? Bien, aplicamos otra vez el teorema de Bayes. Y al aplicar el teorema de Bayes, simplemente sustituyendo, nos quedará que la probabilidad de no estar enfermo sabiendo que dio negativo la podemos obtener mediante esta fórmula. Lo conocemos todo excepto la probabilidad de que dé negativo, pero rápidamente, utilizando la probabilidad de los sucesos condicionados, la que dé positivo es igual, la que dé negativo es igual a 1 menos la que dé positivo. Por tanto, como ya teníamos la que da positivo de la transparencia anterior, pues nos da que la probabilidad de que dé negativo es 0,9318. Muy bien, pues ya podemos sustituir, porque ya lo conocemos todo. Esto es especificidad, esto es la probabilidad de no estar enfermo, y esto de aquí, probabilidad que dé negativo, que la acabamos de calcular. Por tanto, si ha dado negativo, la probabilidad de estar ausente de la enfermedad es 0,999, es decir, del 99,9%. Fijaros que si da negativo, ¿de qué podemos estar seguros? De que no tendrá la enfermedad. ¿Cuál será la probabilidad de que la tenga? De que tenga esa enfermedad. Pues será el complementario, será el 0,001, es decir, 0,1%. Si ha dado negativo, vamos a estar bien seguros de que la persona no está enferma. Bien, haciendo un pequeño resumen, el experimento obteníamos estos resultados en el experimento, y a partir de estos datos obteníamos la sensibilidad, el falso negativo, la especificidad y el falso positivo. A partir de una población obteníamos que la prevalencia era 0,02 del 2% y la probabilidad de no estar enfermo, por tanto, es el complementario, el 98%. Bien, ahora utilizamos nuestros test en esta población, y si nos salía positivo calculábamos las probabilidades de estar enfermo y no estar enfermo condicionadas a este resultado positivo. Bien, a esos valores que obteníamos era el 0,282 y 0,718,
y los nombres que reciben es el valor predictivo positivo y el falso valor predictivo positivo. Si nos fijamos, estos resultados no son determinantes para poder decir si tiene la enfermedad o está ausente de la enfermedad. En ningún caso es determinante. Sin embargo, cuando daba negativo, obteníamos las probabilidades de tener la enfermedad y no tener la enfermedad. Si ha dado negativo, probabilidad de estar ausente de la enfermedad nos daba 99,9%. A este valor le llamamos el valor predictivo negativo. Y la probabilidad de tener la enfermedad habiendo dado negativo era apenas del 0,1%. A este valor le llamamos falso valor predictivo negativo. Fijémonos que si el resultado es negativo, las probabilidades sí que son determinantes. Es decir, cuando el resultado es negativo, sí que podemos estar seguros de si la persona tiene o no tiene la enfermedad. Por tanto, siempre va a ser más interesante que el resultado de negativo, puesto que nos da algo más determinante, es decir, tiene o no tiene la enfermedad, que si el resultado es positivo, puesto que si este es positivo, pues la verdad es que no queda muy claro si tiene o no tiene la enfermedad. De esta manera, lo que hacemos al diagnosticar es descartar enfermedades. Por eso es tan difícil diagnosticar una enfermedad, porque las pruebas diagnósticas lo que hacen es descartarte que tengas la enfermedad más que confirmar que la tienes. Bien, pues esto es lo que hemos visto hasta hoy.